Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos transmitiendo desde Tlalnepantla, Estado de México, en el auditorio Vida Nueva para el Mundo. Seguimos siendo iglesia en un estudio abierto para toda la familia, un estudio titulado La Salvación. Vamos a orar, acompáñeme si es tan amable. Señor, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, plenamente convencidos en el poder de tu palabra que es verdad. Papito, gracias porque nos concedes la libertad de estudiar tu palabra. Creemos que tu espíritu habla a nuestro espíritu. Seguro muchas cosas que no queremos escuchar, pero que son necesarias para edificarnos, seguir santificándonos, comprobando tu voluntad, que es santa, agradable y perfecta. Gracias, papá, porque tú alcanzas, tocas corazones, convences de pecado, justicia y juicio, concedes el don de la salvación. Hoy, papito, gracias por tu misericordia, por tu amor y tu bondad. Presentamos delante de ti al presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, a todo el gabinete, a cada jefe de Estado, a cada presidente municipal, creyendo firmemente que tú los has puesto. Y gracias, papá, porque también seguro has de hablar a sus corazones, que cada decisión que tomen ellos sea conforme a tu voluntad. Señor, presentamos delante de ti a Vida Nueva para el Mundo, al doctor Armando Alejandro Alducin, a cada uno de los que conformamos el cuerpo pastoral de esta preciosa iglesia. Te alabamos, te bendecimos, papá, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bueno, en la clase pasada, o como hemos estado estudiando, vimos la fe verdadera, vimos también la salvación, la fe de que es para salvar. Hoy vamos a ver a la luz de la palabra de Dios en este estudio abierto para toda la familia, un tema titulado La unión con Cristo. Sabes, muy interesante este estudio, como todos, pero la importancia que el Espíritu Santo nos está haciendo saber a través de la palabra misma, de la Escritura, de la Biblia, es que al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Dios, es literalmente el Espíritu Santo, textualmente el Espíritu Santo mora dentro del creyente, cohabita con el espíritu del creyente. Entonces es una relación íntima, es algo impresionante que ocurre. Y el creyente se convierte en el pueblo de Dios, el creyente se convierte en su hijo, el creyente se convierte literalmente y forma parte de un cuerpo, un edificio. Eso es maravilloso. Y el Señor comparte con su pueblo una vida espiritual común. Es de manera que Pablo pudo haber afirmado en nuestra vida que esa vida del creyente está escondida en Cristo Jesús. Vamos a ver varios pasajes escriturales y vamos a ver cómo dentro de estos pasajes, estos versículos, se encuentra enseñanza que nos confirma esta unión con Cristo, en donde seguro va a haber momentos que ocurran en nuestra vida de aparente soledad, aparente tristeza, aparente vida que se pueda sentir derrotada, pero que el Espíritu Santo nos enseña que no estamos solos. El Espíritu Santo nos enseña que el Espíritu Santo vive con nosotros, está en nosotros, con nosotros. Mire, yo le invito a que abra la Biblia en el Nuevo Testamento, en un pasaje que escribió el apóstol Pablo, la carta a los Colosenses en el Nuevo Testamento. Y en Colosenses vamos a buscar el capítulo 3, en el versículo 3. En lo que busca usted su pasaje escritural, hay dos cartas bien interesantes que todo creyente debiera estudiar: la carta a los Romanos, la carta a los Gálatas, hermosísimas, y la carta a los Colosenses. Toda la Biblia, por supuesto, pero son doctrinas fundamentales. Colosenses capítulo 3, versículo 3, dice la Biblia, sígame usted si es tan amable: porque habéis muerto. Esta frase habéis muerto se refiere literalmente a una vida de pasado, a una vida que ya fue sepultada juntamente con Cristo, como Pablo lo describe en la carta a los Romanos y en la misma a Colosenses y Gálatas. Seguido de esto, porque habéis muerto y vuestra vida, nosotros, la vida espiritual, está escondida con Cristo en Dios. Mire, la frase escondida con Cristo en Dios es una expresión muy profunda y tiene
tres significados o un significado triple. Acuérdese, la frase escondida con Cristo en Dios tiene un triple significado. Uno, los creyentes tenemos una vida espiritual profunda. Los creyentes tenemos una vida espiritual común con el Padre y en el Hijo. Recordamos en clases anteriores que no es nacer nada más espiritualmente, ya la libramos. No, es más allá, es más hermoso, es más profundo, es tener esa intimidad, esa disposición nuestra, como dice Pablo, como dice el evangelista Mateo en el capítulo 6, verso 33, que lo explicó, lo escribió, y que Jesús lo dijo: buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Habla de intimidad, habla de estar completamente confiado, habla de depositar, de soltarse en esa fe, en ese Dios vivo. Entonces, la frase escondida con Cristo tiene un significado triple. Los creyentes tienen una vida espiritual común en el Padre y el Hijo. Dos, el mundo no puede entender todo lo que incluye una nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Lo vamos a ver con los pasajes de la Biblia, pero haciendo una pequeña introducción a esta. Porque no tienen el Espíritu de Dios. Para Él todas las cosas son vanas y vacías. Y tres, los creyentes están asegurados por la eternidad, protegidos de todo enemigo espiritual y con acceso a todas las bendiciones de Dios. Esto es maravilloso. Entonces, usted que es estudiante de la Biblia y nos está siguiendo, la frase escondida con Cristo tiene triple significado. Los creyentes tenemos una vida espiritual común con el Padre y el Hijo. El mundo no entiende lo que incluye esta nueva vida en el cristiano, y los creyentes estamos asegurados por la eternidad. Bueno, vayamos entonces al primer significado, y si usted me ayuda buscando en su Biblia, primer carta a los Corintios, capítulo 6, verso 17. Y si está anotando, sígame usted con segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Repito, primer carta a los Corintios, capítulo 6, verso 17, y seguido de esto, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. En primer carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 17, la escritura dice de la siguiente manera: pero el que se une al Señor, un espíritu con Él es. Es decir, qué maravilloso. En el momento que usted reciba a Jesucristo como su Señor y como su Dios, es un ejemplo. Cuando usted tiene un recipiente, un vaso, y el vaso está a la mitad del contenido de líquido de agua, por decirlo de esta manera, usted deposita o vierte con una jarra o otro vaso más agua, sin color, incolora, y es agua simple, pues. Usted no identifica el agua de abajo y de arriba, sino que se mezcla. Pues esa unión es de la que habla Dios al tener nosotros a Cristo como nuestro Señor, al Espíritu. Literalmente hay un amalgamiento, literalmente se fusionan. Esto es maravilloso. Esta es otra evidencia de las cuales también se puede hablar como la seguridad de la salvación. La salvación no se pierde. Entonces, si entonces estamos en Cristo, un espíritu, dice la Biblia, nuestro espíritu es uno con Él. Y aquí nos podríamos tardar muchísimo. Habla de identidad, de seguridad, de estabilidad, propósito, dirección. Algo maravilloso y lindo que ocurre en el cristiano, porque va más allá en lo emocional de decir: verdaderamente soy amalgamado con Dios, verdaderamente hay un propósito. Es decir, si alguien estaba disperso en sus ideas, pensando que nadie le importa, nadie me busca, o simple y sencillamente alguien pudo haber pensado: fui abandonado, pasó esto, pasó lo otro, a nadie le importo. Sabe, este pasaje, como muchos de la palabra de Dios nos enseñan, Cristo, su Espíritu, está amalgamado con nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, dice Pablo en la carta a los Efesios, estamos sentados en lugares celestiales. Hay un plan, hay un propósito. Eso en mi vida tiene que completamente cambiar mi manera de pensar, de ver, de decir: Dios mío, hay un propósito. No es nacer, crecer, reproducirse y morir. Hay vida después de esta vida. Bueno, entonces vamos ahora a la segunda carta de Pedro. En el capítulo 1, en el versículo 4, dice la Biblia: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas
llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, los creyentes tenemos una vida espiritual con el Padre, con el Hijo, pero aparte tenemos promesas y bendiciones, y eso es maravilloso. Pero lo curioso, dice también la palabra de Dios, por llamarle así de esta manera, es que el mundo no puede entender esto. El mundo no puede, hablo de lo que se refiere al sistema del mundo, hablo de las personas que no tienen a Cristo, de los que su proceder, como dice Pablo, en las borracheras, en las lascivias, en las lujurias, que cuyo desenfreno corren a hacerlas y se deleitan con los que las practican. Esas prácticas o ese estilo de vida es como describe la palabra de Dios, las obras de la carne, las obras del mundo. Los que participan en ello, los que no son cristianos, pues no pueden entender lo que incluye la vida nueva en el creyente. Mire, vamos a Romanos, más atrás, en Romanos capítulo 8, en el versículo 19. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 19. Pablo escribe: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué se refiere a esto? Dios mío, así como el mundo está clamando, sabes, ya que algo suceda, el cristiano desde lo más profundo de su corazón, ya los deseos, los anhelos de su corazón no son de participar en cosas que pueden dañar no solamente su vida, ofender a Dios, a su familia. Llámese adicciones, llámese lo que la Biblia describe como pecado, sino que ahora está su deleite, su gozo, su disfrutar en decir, no, ahora mi vida está completamente distinta, tengo a Cristo en mi corazón. Vaya conmigo a primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 14, y sígame si es tan amable. La Biblia dice: pero el hombre natural, acá en esta palabra el hombre natural se refiere a una persona que no es cristiana. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender. Porque se han de discernir, distinguir entre lo bueno y lo malo, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, usted recibe a Jesús, recibimos a Jesús, el Espíritu Santo mora dentro de usted, vive dentro de usted. Él acomoda las cosas espirituales. Por medio de la palabra le va enseñando y le va guiando lo que interrumpe la comunión con el Señor, que es el pecado, literalmente. Pero todos seguimos pecando, sí, pero no permanecemos en el pecado, que es diferente, dice primera carta de Juan. Ahora, no, los cristianos ya no viven para el pecado, seguimos pecando, pero en la oración y en la comunión, primera carta de Juan, nos recordamos que ya fuimos lavados, que fuimos comprados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y amplio en perdonar. Entonces, la Biblia dice, el mundo no lo entiende, pero tú tienes a Cristo. Ahora Cristo vive en tu corazón. Ahora hay bendiciones. Los hombres naturales, los que no son cristianos, no lo entienden, porque el Espíritu Santo no habita en ellos. Y aquí está la invitación la invitación para aquellos que no tienen a Cristo, es recibir a Jesús y ver esas bendiciones que Dios tiene para su vida. O alguno podrá decir, ¿será un Dios elitista? No es elitista. Si todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. A los que creyeron y le recibieron, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 12, 13 y 14. Ahora mire, los creyentes están asegurados por la eternidad. Esto es maravilloso. Acá cabe una pregunta que alguien pudiera decir: ¿cómo ustedes tienen la exclusividad de la vida eterna? No lo creo. ¿Cómo ustedes tienen la exclusividad? Ustedes nada más son los elegidos y los salvados. ¿Cómo ustedes nada más son los protegidos? Dice la Biblia que los creyentes estamos asegurados por el regalo, la gracia, la bendición de que Jesucristo se puso en nuestro lugar y que Él paga nuestros pecados. El Espíritu Santo sopla
¿verdad?, a nuestro espíritu, dándole esa vida eterna, lo que llama la Biblia regeneración, el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, es el Espíritu Santo quien lo hace. Entonces el Espíritu Santo, literalmente viene el Espíritu Santo con el Espíritu nuestro, se amalgaman, nos convertimos en sus hijos, somos nuevas criaturas, somos sellados por el Espíritu Santo, operaciones todas distintas pero una sola vez. Somos bautizados por el Espíritu Santo una sola vez nada más, ¿verdad? Eso del bautismo del Espíritu Santo es la colocación del creyente en el cuerpo de Cristo. Ahora, para no hacernos bolas, como dice mi abuelita, los creyentes estamos asegurados. Y en el momento que nosotros estamos asegurados y protegidos, habla de qué. El enemigo, Satanás, no puede robarnos la salvación. El enemigo Satanás no puede hacernos daño en esa naturaleza, es decir, ya no nos quita la salvación porque ya fue pagada. Vamos a ver Juan capítulo 10 en el Nuevo Testamento, en la carta, en el Evangelio de Juan capítulo 10, lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Juan capítulo 10, verso 28. Dice la Biblia, le leo desde el 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28: y yo les doy vida eterna. Vida zoe en el original, eterna. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esto es maravilloso. Nadie ni nadie las arrebatará de mi mano. Verso 29: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Esto es maravilloso, ¿sabe? Porque independientemente que la salvación no se pierde, y esto es uno de los muchos textos que nosotros podemos corroborar en la Biblia, me habla otra vez de seguridad. Dios mío, en la angustia, en el temor, ¿acaso me habrías abandonado, Padre? ¿Acaso me abandonaste en este momento de situación difícil? La respuesta es no. El Padre mismo, el mismo Señor Jesucristo, que son uno solo, está diciendo: yo te he dado vida eterna. Es lo que dice aquí. No vas a perecer jamás. O sea, no vas a tener segunda muerte. Es decir, vas a estar conmigo toda la eternidad. Confía, ten confianza en mí. Además, Romanos capítulo 8, fíjate, verso 31 y verso 32. Híjole, sí es cierto. Alguno podrá decir, la estoy viendo dura y difícil, ¿verdad? Pero en el terreno emocional, no se nos olvide, fíjate, en el terreno emocional es algo que debes de dejar al Espíritu Santo que se ensanche en tu vida. Porque, haciendo un pequeño paréntesis, primera carta a los Corintios, luego le apuntas o lo apuntas, capítulo 6, dice Pablo, todas las cosas me son permitidas, mas yo no me dejaré dominar de ellas. ¿Tenemos miedo? Podemos tener miedo. ¿Podemos tener alguna angustia? Podemos tener alguna angustia porque somos carne. Nos puede llegar algún momento de inseguridad, puede suceder, pero no nos debemos de dejar dominar de ellas, dice Pablo. Entonces, ¿cómo le hacemos? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, Pablo está diciendo en la cárcel, escribe en la cárcel, Filipenses, sabes que sean conocidas vuestras peticiones. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, gobierne, guarde tu corazón y tus pensamientos. Es decir, emocionalmente, por nada estéis afanoso, es una orden. Por nada estés temoroso, ansioso, miedo, inseguridad, preocupación extrema. Dios mío, si es verdad. A ver, si yo tengo la vida eterna, si tengo ya la seguridad en Cristo Jesús, si desde antes de la fundación del mundo el Padre Celestial me escogió, me formó, me apartó desde el vientre de mi madre, si es cierto, la padecí, la viví, pero ahorita me está diciendo el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Ya, pon los ojos en Jesús, no te dejes gobernar por el miedo. Entonces los creyentes estamos asegurados en la eternidad, protegidos eternamente. Vamos ahora a Romanos capítulo 8, verso 31. Fíjate, dice la Biblia: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. ¿Quién contra nosotros? Respuesta: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta: ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pregunta:
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios mío, dije, hice aquello, hice el otro. Ay, Señor, hice el otro, esto. ¿Sabes? La sangre de Cristo, y en la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Primera carta de Juan. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Acabamos de leer en Juan 10:28, Dios a través del Padre, a través del Hijo, nos ha dado vida eterna, no vamos a perecer. Cristo, responde Pablo en la misma pregunta del versículo 34, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, todos pecamos, seguimos pecando, a diario caemos en dimensiones, es decir, el que ya no vio, el que ya no dijo, el que ya no dijo una groserillota, el que ya vio, todos de alguna manera, las consecuencias son diferentes. Pero en el momento que alguien recapacita, Dios mío, el Espíritu Santo mora en mí, Dios mío, el Padre está en mí, me equivoqué. El Espíritu Santo está trabajando en mi perfección. Ahora, ¿desde cuándo caí? ¿Desde cuándo dejé de poner los ojos en Jesús? Reflexiono, primera carta a los Corintios, capítulo 11. Me pongo en examen, literalmente, y dejo al Espíritu Santo que escudriñe mi corazón. Él solamente conoce lo profundo, tanto del Padre como mi espíritu conoce lo más profundo. El Espíritu Santo conoce lo profundo del mío. Llevo un examen y digo, Dios mío, si es cierto, me equivoqué. Vengo a una confesión de pecados, Señor. Me equivoqué, pequé. Salmo 51, Salmo 32 que David escribiera. Si tú no confiesas el pecado siendo cristiano, al pecado que haya sido, puedes hasta amargarte, puede haber resentimiento, rencor, se va la paz. Y en el momento que tú descubres lo que el Espíritu Santo te está diciendo, sabes, en mí estás asegurado. Y hay pensamientos que llegan a decir y a dejar a gobernar el pensamiento de una persona, de decir, ya Dios no te escucha, ya Dios ya no, ni se acuerda de ti. Y hay personas que externan, y muchas veces no en mala fe, dicen, a usted que está más cerca de Dios, a usted Dios sí lo escucha. ¿Sabes? Un corazón contrito, humillado, Dios en su misericordia inclina su oído y oye, te escucha. Entonces es ese pensamiento de decir, no, yo no le importa ahora a Dios. No, forma parte de la bendición que tú ya eres su hijo, que ciertamente, aunque el mundo no lo ve de esa manera, tú eres una persona que estás asegurada eternamente. La salvación no se pierde. ¿Por qué obra tú ganaste la salvación? Por ninguna. Y por ninguna obra vas a perder la salvación, porque Cristo ya pagó en la cruz. Si eres tan amable, Hebreos, vamos a Hebreos. Es un libro maravilloso que se puede estudiar junto con Levítico. Hebreos y Levítico. Hebreos capítulo 7, verso 25. Dice la Biblia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Te equivocaste? Acabamos de leer Hebreos 7:25, Juan 10:28 y muchas citas más. A la diestra, al lado del Padre, tú y yo tenemos un abogado. Señor, es que viene el acusador, a la parte acusadora, fulano, Pancho, Macario, Ruperto, Anacleto se equivocó, hizo esto y tiene una culpa, sabes, que van los chamucos, los demonios, y lo empiezan a atormentar. Y Jesús, y este hombre clama, Padre, me equivoqué. Y el abogado dice, la sangre ya está pagado. Eso es maravilloso. ¿Permiso para pecar? No, no tenemos permiso para pecar. Lo que ocurre es que seguimos pecando, no permanecemos en pecado, seguimos pecando porque aún, Romanos 7, mora en la carne el pecado, no ha sido glorificada. Entonces, qué maravilloso es recordar los pasajes de la Biblia, que la salvación no se pierde, que tenemos una lucha continua, pero que los ojos puestos en Jesús nos ayudan a seguir adelante. Y ese es el motor, por decirlo de esta manera, para seguir adelante, peleando la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna. Cristo mismo es nuestra vida. Vamos a Colosenses capítulo 3, verso 4. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 4. Dice la Biblia, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, esto habla de la segunda venida de Jesús, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Habla de la glorificación.
O sea, no para, fíjate, el Padre elige, el Hijo redime, el Espíritu Santo sella. Algunas operaciones de las muchas que Dios hace. El Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu sella. Acá habla de la glorificación como el componente final, por decirlo de esta manera, de la salvación, porque es justificación, santificación, ¿verdad? Y glorificación. Entonces, Dios mío, como decía Pablo, ay, cómo me duele seguir haciendo esto. Dios mío, aquello que debo de hacer, no lo estoy haciendo. Y lo que estoy haciendo no lo debo de hacer. Padre Santo, Dios mío, ayúdame con este cuerpo de vergüenza. Ay, pero gracias a Dios que Cristo mora en mí, y en medio de mi debilidad, en medio de esa aparente debilidad, el Espíritu Santo me dice grandemente: baste mi gracia. Uy, maravilloso. ¿No cree usted? Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Cristo vive en nosotros. Dice la Biblia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, angustias, tentaciones, etcétera, etcétera, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cada vez que una persona confía en Cristo para salvación, experimenta una participación espiritual en la crucifixión de su Señor y en su victoria sobre el pecado y la muerte. El nuevo hombre, la persona que nació de nuevo, tiene el privilegio de que Cristo more, viva en su interior, cohabite con el Espíritu y lo capacita para poder, con poder de lo alto, para vivir en él. Ahí te va. Yo recibo a Jesús. En el momento que recibo a Jesús, el Espíritu Santo mora dentro de mí. Pero sigo teniendo luchas, Dios mío, sigo teniendo tribulaciones, sigo teniendo tentaciones, las sigo teniendo. ¿Por qué? Porque mi carne no ha sido glorificada. Léete Efesios capítulo 1, en donde Pablo está haciendo una oración, y esa oración tan hermosa, dice Pablo, la estoy achicando y parafraseando, está rogándole al Padre que en los creyentes de Éfeso, como en nosotros, tengan la disposición, que Dios ponga la disposición de buscar en oración al Padre Celestial. Y dice Efesios, que sean iluminados, que sean completamente, de tal manera sus ojos, que sean alumbrados como si fueran de película, ¿no? Sus ojos alumbrados en la palabra de Dios, y que vean las bendiciones que el Padre Celestial ya les dio, ya las tenemos, y que Él es poderoso, grande, majestuoso para hacerlas dar a nosotros. Y luego allí en Efesios dice, hay 4 palabras. La palabra poder 2 veces, una es dunamis, otra es energía. Pero mira, así tan hermosamente, te estoy achicando el ejemplo, de que el apóstol Pablo está diciendo que tengan esa disposición, que vengan a la palabra de Dios, que descubran que tienen al Espíritu Santo, el cual les da un poder para resistirse al pecado. Y que ese mismo Espíritu que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo es el mismo que tenemos. Híjole, Dios mío. Entonces, esto es maravilloso, porque si el Espíritu Santo mora dentro de mí, entonces me dejo ser, o soy sensible a la voz del Señor, para que Él me muestre en su palabra esas bendiciones, esas riquezas celestiales en Cristo Jesús, las cuales ya me fueron dadas y que se empiezan a ejercitar o a desarrollar en medida que yo me suelto a que el Espíritu Santo las forme en mi vida. ¿Cómo? Así soltándome, Dios mío, como ejercitando. ¿Hay alguna situación difícil? Señor, tu palabra dice, Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Estoy desarrollando, estoy confiando esa fe. Entonces ese dunamis, ese poder, esa energía, ese Espíritu Santo, el que levantó de entre los muertos a Jesús, es el mismo que nos levanta. Allí dice. Entonces cuando Pablo está diciendo, sabes, la unión con Cristo, ¿verdad? Es algo sobrenatural, algo hermoso, es un milagro, un hecho milagroso, en donde el Espíritu Santo
mora dentro del creyente, te da la capacidad para que sigas buscando a Jesús, sigas buscando su rostro, vivas la palabra de Dios y juntos de la mano, caminando, andando, ¿verdad? Andando y perseverando en la palabra de Dios, te da el ejercitamiento, por decirlo de esa manera, para buscar las cosas de arriba, las cosas celestiales. El viejo hombre que ya murió, ya está, ya fue, ya se acabó, adiós, ya. Ahora el nuevo hombre, ese que está dentro de nosotros, se está ensanchando, está creciendo, de tal manera que cuando la carne ya está muriendo, ya no le da de comer, el nuevo hombre junto con la voluntad, el Espíritu Santo se están ensanchando. Por eso hay estaturas espirituales. Está creciendo y se ensanchando. Dios mío, me voy convirtiendo no solo en un soldado, en un general para la gloria de Dios. Esto es maravilloso. La unión en Cristo. Ahora, ¿cuesta? Cuesta. ¿Cuál es el precio? No para salvación, sino para santificación, hacer morir la carne. Y ya nos fue dado el Espíritu Santo. Entonces, fíjate, la unión con Cristo y los creyentes. Hemos sido crucificados, ya lo leímos, Gálatas 2:20. Y esto tiene dos ejemplos. Juntamente con él fue crucificado, pero ahora también tengo que morir. Si alguno quiere seguir a Jesús, tome su cruz a diario y sígale. Esto implica morir al yo, a mis deseos egoístas, a mis pasiones egoístas. Eso implica decirle a mis apetitos carnales, no. ¿Cuesta? ¿Sabes qué? Dios nos ha dado un espíritu de control y dominio propio. Se ejercita en oración, en comunión y en la acción. Hemos muerto con él. Romanos capítulo 6, versículo 8. Vamos a leerlo. En Romanos capítulo 6, versículo 8. A mí me impresiona Pablo, mano. O sea, Pablo como 3 veces encarcelado. En la cárcel escribió 4 cartas, acusado muchas veces falsamente, acusado por muchas personas y calumniados de un falso apóstol y cantidad de cosas impresionantes. Y el hombre todavía decir, no logro haber alcanzado todo esto, la perfección. No inventes, perdóname. Y aparte decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dije Romanos capítulo 6, verso 8. Mira, la escritura dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. La unión con Cristo, yo creo, estoy seguro que ahí en el Gólgota, en fe, mis pecados, junto con Cristo en su cuerpo, están en Él. Ahora, yo juntamente muero a mis pasiones, ¿verdad? No para salvación, santificación. Ahora, ya en la salvación, ¿sabes qué? Ya morí, ya tengo una nueva vida en Cristo. Ahora, mis deseos, a mis pasiones, ya el Espíritu Santo mora en mí. Ahora, tengo que estar muriendo a diario. He sido sepultado. He sido resucitado. Vete a Efesios. Efesios, capítulo 2, versículo 5 y 6. Dice Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. La Biblia dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La Biblia dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Resucitamos con Él y hasta hemos sido entronados con Él, es lo que dice el versículo. Él es pues el mediador de todos los beneficios de la salvación, porque Dios nuestro Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios 1:3. Una unión espiritual tan íntima es exclusiva del cristianismo. Y en ninguna otra religión, escucha, en ninguna otra religión se afirma que el objetivo de adoración convierte la vida de una persona en un adorador. Muchos pueden ser seguidores de hombres, pero un cristiano debe de convertirse, y se convierte no solamente en hijo de Dios, se convierte en un adorador. Tu vida debe de convertirse en un adorador. Romanos 12, 1 y 2. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Pablo está diciéndole a la iglesia desde Corinto, allá escribió Romanos, le está diciendo, te estoy suplicando que por el sacrificio de Cristo en la cruz,
cambies tu manera de pensar, que tu cuerpo lo pongas en sacrificio vivo, tus ojos, tu lengua, tu manera de pensar, todo lo pongas en sacrificio vivo, para que empieces a comprobar la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Y desde lo más profundo, metamorfosis, te transformes. Que así como Jesús, junto con Moisés y Elías, fue una transfiguración, esa transfiguración, ese cambio tan impresionante, esa blancura, no fue de afuera hacia adentro, fue de adentro hacia afuera. Esa transfiguración fue del ser hermoso, de ese Dios hermoso hecho carne, Jesús. Esa gloria de Dios que salió desde lo más profundo de lo interior de Jesús, se transfiguró, se cambió, o sea, una blancura hermosa mostrando santidad. Eso dice Pablo. Esa transfiguración y esa santidad empieza a mostrarse desde lo más profundo del corazón. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón tenga una transfiguración. ¿En dónde? ¿Y cómo? Por medio del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Fíjate, unidos con Cristo. Nuestra unión con Cristo es la fuente de toda bendición. Esa bendición, por supuesto, es espiritual, que recibimos desde que Dios nos ha elegido en la eternidad pasada a la tarea redentora del Hijo, que es Jesús. En primer lugar, Pablo declara que el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Usted pudo haber dicho: a nadie le importo, yo no escogí nacer, por consiguiente a nadie le importa. ¿Qué dice Efesios 1:4? Según nos escogió en Él, en medio, Él, persona, Jesús. Según nos escogió por medio de Jesús, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser apartados, para ser santos, sacro, con un propósito, sin mancha delante de Él. ¿Cómo hay un propósito? ¿Te acuerdas de Romanos 12, 1 y 2? Entonces, si Pablo te está escribiendo Efesios y Romanos, está diciendo: comprueba la voluntad de Dios, apártate del pecado, desde lo más profundo del corazón estás estudiando, estás viviendo la palabra de Dios, estás teniendo comunión con el Señor, que tu mente sea transformada de tal manera que transfigure completamente la santidad que es dada de parte del Padre Celestial por medio del Espíritu Santo en Cristo Jesús, y que te muestres literalmente lo que eres, como has sido apartado para Dios. Es una enorme diferencia, ¿cierto? En segundo lugar, las Escrituras enseñan que Dios consideró que los escogidos estábamos unidos con Cristo durante el acto mismo de la realización de la redención por parte del Hijo. Fíjate, en Efesios 1:7, vamos a leer Efesios 1:7, apúntale, Efesios 1:7 y Colosenses capítulo 1, verso 14. En Efesios 1:7, Pablo habla de la redención y de perdón. Alguno dirá: ¿así nada más Dios nos perdonó? ¿Y a poco así nada más? Pues ¿a poco no? Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Si te lees todo el capítulo de Efesios, está hablando, en Cristo tenemos el rescate. Acá cabe señalar Romanos 3:25, en Él el perdón por la sangre de Jesús. En quien tenemos redención por su sangre, es decir, en Cristo Jesús nos compró, nos rescató, nos sacó como se saca un esclavo del mercado, nos compra, nos saca, nos perdona conforme a las riquezas de su gracia, de su voluntad. Perdóname la expresión, le place, discúlpame, le dio la gana perdonarte, comprarte, restaurarte, santificarte, darte la vida eterna. Híjole, no se ofenda con mis coloquios, pero qué hermoso es ver que dentro de esas riquezas, humanamente hablando, podemos decir, le alcanzó y le sobró para comprar su salvación. Colosenses 1:14, en quien tenemos rescate, redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, estamos unidos en Él, en su perfecta vida de obediencia. Cuando Él cumplió toda justicia, de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 3, verso 15, los que estamos unidos en Cristo,
en Él, también estamos vestidos de justicia. Híjole, vete a Gálatas si eres tan amable. ¿Cómo que vestidos de justicia? Si esa es una vestimenta espiritual, porque es tan maravillosamente ver que ahora el Padre Celestial nos ve literalmente con vestiduras santas, hablando espiritualmente. Oiga, sigo siendo pecador. Sí, usted y yo lo somos, pero ya la sangre nos cubrió. Ya nos cubrió, ya no hay necesidad de hacer otra cosa. Gálatas 3, verso 27, dice la Biblia: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto habla de la colocación del creyente en el cuerpo de Cristo. Todos los que fueron rescatados, los que fueron comprados, los que fueron salvados y que ahora son puestos en el cuerpo de la iglesia, bautizados en el Espíritu, bautizados por el Espíritu Santo, han sido colocados. Tenemos vestiduras. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, nos ha investido ya no de ropas viejas, como las que traía el soldado después de la guerra, que después se soltaba la rienda a las borracheras después de andar 3, 4, 5 meses en la guerra, absteniéndose de tantas cosas, de sexo, de alcohol, y esas vestiduras apestaban. Así apesta el pecado. Esas vestiduras fueron quitadas y nos fueron colocadas vestiduras santas, unidos en Cristo. Esta unión también es la base, la que nuestro pecado pudo ser justamente imputado, es decir, colocado en Cristo Jesús. Por tanto, fíjate, se afirma que, esto es maravilloso, hemos muerto con Cristo, Romanos 6:8, que nuestro viejo yo ha sido crucificado juntamente con Él, Romanos 6:6, lo acabamos de leer, que fuimos sepultados con Él y que somos resucitados de entre los muertos con Él y que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. La vida, es decir, la vida, nuestra vida, la vida de Cristo, espiritualmente hablando, y nuestra vida está siendo amalgamada. Su castigo era nuestro castigo, su muerte es la nuestra, su resurrección es la nuestra, su ascensión y glorificación son nuestras. Imagínense qué paquete tan hermoso en relación a la unión con Cristo. En resumen, aunque aún muchos no habían nacido, Dios consideró a su pueblo la unión con un Salvador. Y a lo largo de la realización de su obra redentora, Cristo no vivió, murió, resucitó por un grupo sin rostro y anónimo. La redención fue extraordinariamente personal por usted y por mí, ya que siempre se reconoció que el cuerpo estaba unido a la cabeza. Es decir, Cristo pagó por sus pecados y por mis pecados. Por último, los creyentes nacemos a la fe salvadora en una unión con Cristo. Y Pablo describe ese nuevo nacimiento del creyente cuando afirma que nos dio juntamente con Él vida y somos creados en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 5, Efesios capítulo 2, versículo 10 respectivamente. Y si alguien está unido a Cristo, es una nueva criatura. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17, que es otra forma de decir que se ha nacido de nuevo y es una unión con Cristo. Y esta impartición de la nueva vida espiritual emerge inmediatamente en la fe de arrepentimiento, el instrumento por el cual uno se apropia de forma subjetiva de todas las bendiciones espirituales planeadas por el Padre y adquiridas por el Hijo. Gálatas 2:20 que leímos hace rato. Es decir, dicho de otra manera, unidos con Cristo es una enorme bendición, en donde ahora también el Padre Celestial está diciendo: no quiero que andes mendigando por ahí redención a través de religiones, ritos ceremoniales. Mi Hijo Jesús ha pagado el precio alto. Yo he perdonado tus pecados. Si tú vienes a mí y si tú de verdad reconoces que eres un pecador, que has fallado y que reconoces que mereces el infierno, el pecado totalmente te separa de mí, y hoy te das cuenta que Jesús, mi Hijo, ha comprado, te ha lavado, yo te recibo.
Y no solamente te conviertes en mi hijo, dice el Señor, sino que aún más tienes riquezas celestiales. Te voy a ver como a mi hijo. Voy a ver la muerte de mi hijo en ti mismo. Voy a ver la gloria de mi hijo en ti mismo. Voy a ver literalmente la belleza de mi hijo en ti. Esto es maravilloso. Unidos con Cristo por fe, los creyentes, nos apropiamos la justicia de Dios. Somos justificados. Y ya no hay condenación. Dice alguno, oye, pues ¿a poco todos mis pecados ya fueron perdonados? A ver, vamos a Romanos, capítulo 8. Otra cita en la cual la Biblia nos enseña la seguridad de la salvación. Dice Romanos capítulo 8 en el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es maravilloso. Habla literalmente de que ya no hay condenación a los que ya han sido colocados, los que han nacido de nuevo, los que han sido y hemos sido declarados justos en Cristo, y los creyentes somos adoptados en la familia de Dios por medio de Cristo. Efesios capítulo 1 verso 5, Gálatas 3:26. Es decir, esto es maravilloso. Yo le pregunto, ¿qué sucederá cuando usted muera? Cuando usted esté en un ataúd, muerto, inerte, sin vida, ¿verdaderamente usted está seguro que verá, al abrir sus ojos espirituales, verá el rostro de Jesús? ¿O estará en un lugar de tormento que describe la Biblia llamado el infierno? ¿Está usted seguro de su salvación? ¿Está usted seguro realmente que tiene a Cristo en su corazón? ¿Está usted seguro que las obras que usted está haciendo lo van a salvar? Amigo, ninguna obra lo va a salvar. Ni los ritos ceremoniales, ni tampoco las estampas. Lo digo no con sarcasmo, lo digo de verdad, de corazón. Le estoy diciendo, ¿sabe? Que nuestro Dios no es un Dios de estampa. Nuestro Dios es grande, fuerte, celoso, poderoso. Ese Dios que creó los cielos, la tierra. Ese Dios le está diciendo, quiero entrar a tu vida. Quiero perdonar, lavarte de todos tus pecados, así como estás de sucio. Quiero realmente vivir en tu corazón, vivir en tu vida, que mi espíritu te consuele, que mi espíritu enjuague todas tus lágrimas. Literalmente eso es maravilloso, es hermoso. La vida es tan corta, dice Santiago. La vida es tan corta, dice Eclesiastés, que es como la neblina. Usted recordará cuando tenía 6, 7 años. Usted puede estar atravesando ahorita 50, 60, 70 años. Pareciera que fue ayer. La vida es tan corta. Y yo le pregunto, ¿ha considerado, ha puesto y ha prestado su oído a la voz de Dios? Finalmente, la base de la unión con Cristo es de que algún día usted y yo vamos a resucitar juntamente, abriendo los ojos espirituales, viendo a Jesús. Yo le pregunto, ¿está usted seguro de eso? Quiero leerle Efesios capítulo 2, versículo 13. La Biblia dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué medio? Por la sangre de Cristo. Es decir, el pecador pasa de la separación a la unión con Cristo. Y cuando usted decide recibir a Jesucristo como su Señor y Dios, creyendo en el sacrificio de Cristo en la cruz, que su sangre compró, lavó sus pecados y que ahora entra el Espíritu Santo en su vida, es comprado por la sangre de Cristo. Los beneficios usted se los apropia solamente por fe. Quiero terminar con Gálatas capítulo 3 versículo 24, en donde dice la Escritura, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para que llevemos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Si usted me sigue y tiene la Biblia, póngale pausa, porque ¿qué quiere decir esto? Que la ley es nuestro ayo, es nuestro mentor, es nuestra nana. La ley nos enseña lo culpable que somos. Hay muchas personas que dicen, ay hermano, la letra mata, el espíritu vivifica, refiriéndose a un falso concepto de mucha intelectualidad. No,
¿Sabe a qué se refiere la letra mata, el espíritu vivifica? La letra le está diciendo, la palabra le está diciendo que merece la muerte, que usted está condenado, mas el Espíritu Santo le infunde vida eterna. Entonces, de manera que la ley nos conduce, nos lleva a Cristo a fin de que seamos justificados por fe. Pero venida la fe, dice Gálatas, ya no estamos bajo ese mentor, ese ayo, pues todos sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados, colocados en Cristo Jesús, ya estamos revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros somos uno en Cristo Jesús. Es decir, al convertirse en Cristo, ya no hay japoneses, ya no hay australianos, todos nos convertimos en manera espiritual en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo Jesús. Y termina este versículo diciendo: si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Yo quiero invitarle a que junto conmigo terminemos este estudio precioso orando a nuestro Dios. Señor, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos. Gracias, papá, porque este estudio tan maravilloso y hermoso que nos enseña que la unión con Cristo Jesús no es una mera manera únicamente de llevarlo intelectualmente, sino de manera espiritual. Y ahora mora el Espíritu Santo en mí. Te doy gracias, papá, porque sigues hablando a nuestro espíritu, a nuestro corazón, de seguir perfeccionándonos, seguir santificándonos. Y gracias, papá, porque hoy en esta mañana hay personas que no conocen a Jesús, están buscando una religión, están buscando un consuelo, una dirección falsa a través del alcohol, de las drogas, de la inmoralidad, de la pornografía, del pecado. Y de eso van a seguir teniendo sed. Tú, Jesús, nos das agua, agua verdaderamente de esa fuente de vida, agua que no vamos a volver a tener sed, porque eres vasta, abundante y bella, y es vida eterna. Hoy en esta mañana, usted que está escuchando este mensaje, es el mismo Dios que le está hablando a su corazón. Ven a mí, tú que estás cansado, que estás trabajado. Tú que estás buscando respuestas, si hay vida o no hay vida después de la muerte. Yo te digo que sí hay vida en Cristo Jesús. Ahí en su lugar, ahí donde se encuentra usted, dígale: Señor y Dios, hoy reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir me separan del amor de Dios. Hoy creo que tu Espíritu Santo ya mora dentro de mí, porque he creído que Jesucristo se puso en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Él me ha comprado con su sangre. Y ahora el Espíritu Santo me ha dado vida eterna a mi espíritu. He nacido de nuevo. Hoy creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor. Hoy presento delante de ti a mi familia, presento delante de ti la empresa donde trabajo, la empresa que dirijo, presento delante de ti la situación. Hoy, papito, gracias, porque me das esa seguridad en Cristo Jesús a través de la oración, a través de esa comunión contigo, Padre. Hoy te doy gracias, papá, porque me has colocado en la mano de Jesús y estoy seguro que nadie me arrebata de esa mano. En medida que yo te esté buscando a diario, se va arraizando esa comunión contigo, y te doy gracias, papá. Hoy te doy gracias en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Y es de esta manera como le damos gracias a Dios. Y a usted que nos sintoniza a través de esta aplicación, de este medio. Seguimos siendo iglesia, somos una familia. Esta es nuestra casa, esta es su casa, Vida Nueva para el Mundo. Esté pendiente de las demás transmisiones. Muchísimas gracias, buenos días.